Buenas tardes a todas y a todos. Hoy es un día muy bonito para nosotros en Puerto Rico, donde iniciamos esta transmisión. Estamos celebrando un encuentro literario con dos propósitos. Por un lado, la presentación del libro Pandemia de escritores ante el distanciamiento social. Y por otro lado, al final de esta jornada hablaremos un poco presentaremos el laudo del certamen de microliteratura que por tercer año consecutivo el Post Antillano y Pasillo del Sur Editores organizan. Y tengo que decirles que hoy es un día sumamente soleado en Puerto Rico y dentro de esa conversación hubiésemos deseado estar en la playa de Ocean Park, pero no pudimos, pasaron tantas cosas que nos traen aquí. Con esa conversación, pues vamos a hablar en la primera parte de esta jornada, la tarde de hoy, sobre este libro que tuvo una participación de 44 autores, 54 escritos, y dentro de esa conversación editado por un ser humano extraordinario que se llama María Zamparelli, quien es una colaboradora de muchos proyectos. Ahora mismo estamos en varias cosas trabajando juntos, pero que le pedimos esta encomienda y dijo que sí desde el principio. Y como una buena capitana de barco, junto a Cristóbal Colón y a su hija, que siempre se me llama el nombre, se me olvida que es Fátima se llama. Con la hija de Cristóbal Colón que ella inventó, pues entonces llegamos a puerto, a destino seguro. Y hoy ya hemos ido entregando copias del libro a múltiples de los compañeros y compañeras que participaron, todos hoy autores y escritores, y en este encuentro. Así que con esa conversación entonces quisiera dirigir un diálogo como si fuera un club de lectores, aunque vamos a tener uno sobre este trabajo el 29 de agosto, pero hoy en la presentación del libro, y quisiéramos que la compañera editora que nos organizó y nos disciplinó a todas y a todos en este proyecto, nos empezara a contar del mismo. Así que gracias a todos los que nos están siguiendo en la mañana, en la tarde de hoy, pero por otro lado, vamos a compartir ahora con María Zamparelli para hablar de este proyecto. Así que yo voy a intercalar, porque nosotros somos los compiladores del proyecto y ella es el instrumento para hacer el proyecto, pero después nosotros hablamos de esa parte. Cuéntanos, María, ¿qué te pareció este proyecto? Pues el proyecto, hola, buenas tardes a todos. El proyecto fue muy interesante. A mí me gustó mucho la forma que llegaron los documentos, porque todos tenían algo que, desde el humor hasta lo más trágico, pues estaba todo ahí, y lo cual me pareció que era muy interesante porque le daba un arco bastante amplio de todas las experiencias que seguimos pasando en esta pandemia, algo que ninguno de nosotros había tenido experiencia con ella, con este tipo de encierro, ni cuarentenas, ni nada, porque a pesar de las cosas que nos han pasado, como el dengue o como el Zika, pues nunca hubo algo que estuviéramos encerrados por tanto tiempo. Así que hubo de todo un poco, desde las personas que estaban muy afectadas emocionalmente hasta personas que rayaban casi en la locura y el absurdo, lo cual me pareció muy interesante, porque yo no sé si todos estamos pasando por las mismas etapas, pero hay veces que parece que estamos en un absurdo, y eso me parece muy bueno, además de otros que pues postulan unos ensayos pequeños sobre la situación del país, lo cual me parece siempre vigente, y más en los últimos casi 4 años que nosotros hemos vivido. Así que es un instrumento también de reforzar ese cambio emocional y social que estamos a la misma vez viviendo, lo cual me parece muy interesante para futuros lectores, para generaciones que vienen. Así que, y cuando tuve la oportunidad de editar, ¿verdad?, los textos, todo el mundo fue muy amable, tuvimos un diálogo excelente de por qué yo sugería algo, de por qué ellos querían otra cosa, y fue una experiencia única. Estoy muy agradecida de que Daniel y el Post Antillano me hayan invitado a participar de esta forma. Ha sido una experiencia de aprendizaje excelente. Sí, yo voy a intercalar aquí un poquito de historia. Nosotros el 15 de marzo, cuando la gobernadora dijo voy a cerrar el país
por 2 semanas o 3 semanas, no me acuerdo cuánto duraba el primero, nosotros tuvimos una conferencia telefónica en la oficina. Esto es un colectivo diario de 6 personas que hacemos que muchas cosas pasen, y de repente yo no me podía aceptar que la oficina, nuestro centro de producción, por decir algo creativo, cerrara con la memoria del huracán María, que estuvimos 4 meses cerrados, y sobre todo que el periódico estuvo 2 meses sin salir. Así que empezamos a hacer un juego de ideas, y el lunes 16 de marzo tuvimos la primera conferencia telefónica integrada de todo el mundo en la oficina, y dijimos qué podemos hacer para sobrevivir. Y ese día alguien dijo, vamos a hacer un libro sobre la experiencia. Y eso como que se quedó así, pero 2 semanas después le dimos forma y dijimos, pues vamos a hacer una convocatoria. Y por eso es que la convocatoria salió, porque esperábamos que la gobernadora en 2 semanas esto iba a desaparecer, creo que para el 31 de marzo, y nosotros pensamos que ya el 31 de marzo teníamos un libro, y teníamos hasta fecha. Le habíamos pedido a Casa Norberto que nos diera una fecha en abril para presentar el libro. Así que se podrá imaginar nuestra desorientación real, nuestra vida intelectual en La Lalandia, porque estábamos como perdidos en la estratosfera, que pensábamos que esto iba a salir para abril, porque si ustedes se acuerdan, la primera convocatoria era para inmediato, salía el libro en 3 semanas, y era como que un acto de que este toque de queda es incidental y seguimos. En el proceso descubrimos que el toque de queda ha durado de una forma u otra 6 meses. Así que la pandemia con la cual todas y todos vivimos es una pandemia atroz, porque desde vamos al cine, ya no vamos al cine. ¿Quieres ver películas en Netflix conmigo? Sí, vamos a ver películas en Netflix, pero tú te quedas en tu casa y yo en la mía. Aburridísimo. ¿Está bien? Vamos a tomarnos vamos a chichorrear. Tampoco se puede. Por ende, pensamos que este libro podía encadenar todos esos sentimientos, y esa fue la primera gestión. Ese es el primer detalle que quiero decir. Lo otro, y esto lo hago con conocimiento, y veo muchos compañeros y compañeras aquí, muchos de nosotros estamos escribiendo continuamente, publicando libros, etcétera. En la tradición que cada cual siga, yo hablo de la pequeña tradición que nosotros seguimos, pues la idea es que todo el mundo tiene una capacidad y una destreza y un deseo de decir. Por ende, pensamos hacer un libro convocatoria abierta a todo el mundo, el que entre. Y nuestra meta eran 100 escritos, llegamos a 57, después se depuraron 3 que se quedaron fuera, por lo tanto he publicado 54, de algunos por varios autores, el mismo por varios distintos artículos por el mismo autor, pero lo que queríamos es que la gente participara. Y tercero, en un país que tiene una fama que lo trasciende sobre los mal manejos del dinero y todas esas cosas, desde el principio dijimos, vamos a comunicar continuamente lo que estamos haciendo, que haya transparencia y que esto sea un proyectito sencillo para todos pasarlo bien. Así que esos fueron los 3 ejes que nos gobernaron, que nos permitieron hacer este proyecto. El proyecto, que lo ha coordinado en la oficina una compañera que se llama Alejandra Ortiz, pues había estado evolucionando. Yo simplemente soy el chofer que va a ir a buscar los libros en Humacao, donde se imprimieron, que hago las gestiones con el diagramador, que se llama Adrián Maza y está en Chiapas, México. Y dentro de esa conversación, María atendió todo lo que tenía que ver con el contenido y con la producción de los escritores y escritores. Esto es una tarea de mucha energía, mucho deseo, no es cuantificable, pero sí es medible, se hizo. Y sacamos 300 copias que fuimos a buscar ayer y que ahora tenemos a distribución. Por lo tanto, con esto cierro. Nosotros queríamos hacer un experimento de que en medio del caos, de la crisis, del dolor por la vida y por la muerte, podíamos sacar tiempo para hablar. Y yo no conozco a toda la gente que está en pantalla, saludo, he conocido unos cuantos que han venido a la oficina hoy a recoger sus libros, pero sí les puedo decir algo interesante, que ahorita vino un compañero, que lo voy a decir públicamente, se llama Roberto Colón, que me encantó por muchas cosas. 1, porque es joven; 2, porque quería escribir; 3, porque no tenía nada que hacer. Y digo, pero ¿por qué tú no tienes nada que hacer? Y dice, porque yo estudio en China, en la República Popular de China, en Shanghái, y desde diciembre no he podido regresar por la pandemia. Y yo dije, ¿en serio? Bueno, le hicimos una entrevista que la vamos a sacar esta semana aquí en las plataformas de nosotros,
porque Elviro se quedó con nosotros de una entrevista extraordinaria de lo que es vivir en China. Lleva 2 años en China, puertorriqueño, que estudia su maestría y va a hacer doctorado en filosofía, en una filosofía que no tiene nada que ver con el mundo occidental en China. Así que el valor más importante de este ejercicio es que nos hemos conocido y eso lo celebro. Así que tenemos una editora que nos va a hablar de qué le gustó a ella. Yo quería dar esa pequeña historia para que sepan que las cosas se hacen con tenacidad de muchos seres humanos que participan en estos procesos. Chiste, cuando les escribe la gerencia, que nosotros escribimos sin firma, pero eso es una persona que se llama Alejandra, que está ahí escribiéndolo y manteniéndolo ustedes todo el día. Yo escribo bien poco por ahí. Así que, y cuando yo escribo un poquito más en otro, como que con una tensión, ¿verdad? Ella escribe muy suave y esa es la mejor parte de tenerla ella y otras compañeras aquí que nos comunican lo que estamos haciendo. Así que volvemos a ti, María. Quería dar esa nota para explicar el proyecto. Y me gustaría saber cómo fue para ti este proceso de editar. No sé si ya tenías experiencia previa, parte de la premisa que sí, pero editar tantas voces y una pregunta que nos hiciste muy al principio, ¿qué orden le doy? A lo que te contestamos, el que tú entiendas. Y es cómico que los primeros escritos que recibimos resultaron ser los últimos en el índice que tú definiste, pero eso es una decisión tuya como editora, así que cuéntanos. Antes que sigamos, una pregunta. El muchacho, la persona que fue, es el autor de Notas sobre el recto avistamiento de las aves. Roberto Colón. El que tiene algo escrito es chino, es que él vive en China. Sí, sí, Roberto Colón Maldonado, ¿verdad? Ese mismo. Sí, ese mismo. No, porque es que a mí me llamó mucho la atención ese escrito, fíjate qué casualidad. A mí me llamó mucho la atención porque tenía un aspecto filosófico sobre qué es lo que es avistar un ave, qué es verla realmente. Y a mí eso me estuvo fascinante cuando lo estuve leyendo. De hecho, si no me equivoco, es que no tengo el libro aquí conmigo porque yo no he podido ir a casa de mi mamá donde están. Creo que está hacia el final del libro y la razón que lo puse hacia el final del libro fue precisamente por ese contenido filosófico de uno, ¿cómo puedo decirlo? En este momento en que todos estamos dentro de la casa y que como que tomamos conciencia de muchas cosas que no habíamos tomado conciencia, tanto de familia, como con la misma casa de uno o el jardín de uno. Me pareció muy, muy interesante ese escrito y lo puse hacia el final para darle un giro filosófico de observación y de meditación al libro. De igual manera que tú mencionas que los primeros fueron los últimos, el último del libro cierra con el poema de El Satio, que déjame recordar el título un momentito, que los tengo aquí, que los tengo todos en el índice que yo fui trabajando. Bueno, ahora no lo encuentro, pero ahorita yo me acuerdo. Termina con una nota de esperanza, o sea, nos vamos Aléjate de mí, aléjate de mí. Aléjate de mí. Exacto, aléjate de mí, que termina con una nota de esperanza, también con una nota de reflexión de lo que le hemos hecho al planeta y cómo el planeta pues nos está devolviendo hasta cierto punto lo que nosotros hemos hecho, y que nosotros no queremos, tanto la naturaleza puede decirnos aléjate de mí como seres vivientes parte del planeta, como nosotros le podemos decir al COVID aléjate de mí, no quiero sufrir las consecuencias. Pero el orden que quise llevarle al libro fue como el desarrollo de la idea, como si fuera una novela en cierta forma. Yo trabajé esto pensando en la forma que una novela se desarrolla, y en un principio pues están estos temas sobre los que están en la primera línea de batalla, que son los enfermeros, que son las personas que están yendo a trabajar todos los días, que se están enfrentando con la muerte todos los días, porque entonces ese es el golpe inicial, ese es el que la mayor parte de nosotros no vemos porque no somos médicos o enfermeras, y las contradicciones que se dan dentro y que se estaban dando en ese momento de crisis al principio, quién muere y quién vive. Así que me pareció interesante empezar de esa forma. Luego hay las voces de unos escritores que le dan voz a los más jóvenes, a los niños,
que no entienden esta separación, que no entienden por qué no pueden estar en la vida normal de ellos, me pareció que era importante. Después vienen el momento que yo le llamo el momento de descompensación o de locura, donde hay quien está hablando con la tostadora, que de eso salió mucho en Facebook y a mí me parecía curioso y gracioso que uno le saque humor a eso, de que pues le estoy hablando a la tostadora. Y de hecho en Facebook salen muchos, en YouTube salen muchos vídeos de una persona que se pone a hablar con su gato como si estuviera hablando con otra persona en la casa, porque son personas que viven solas y tienen eso. Y traté de terminar entonces la novela, entre comillas, del COVID en este caso, en una nota positiva, en una nota de reflexión, de que vamos a mirar lo que hemos hecho, vamos a ver cómo vamos a enfrentarnos al futuro. Así que esa fue mi idea cuando es como un tipo de narrativa colectiva, porque pues las mentes de todos nosotros están trabajando de una forma u otra y para mí fue muy, muy interesante. Yo había trabajado en la edición de Crónicas de María, pero esta, como me tocó a mí sola, pues es distinto porque no hay imágenes como hay en Crónicas de María y realmente pues tenía que pensar cuál es la historia aquí, cómo es que la historia de la pandemia se desarrolla. Y también la tercera, los 3/4 del libro están ya los ensayos más trabajados, más proponiendo, pues mira, tenemos esta situación por estas razones políticas y sociales, y pues terminamos con el momento de reflexión. Me pareció que esa era la forma de trabajarlo. Y que al leerlo, primero puedes leer en cualquier lugar, pero que si lo lees completo de corrido te das cuenta de que al final pues te estoy pidiendo o los autores están pidiendo que reflexionemos de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en la sociedad, con nosotros mismos y con el planeta, lo cual me parece muy importante. Bien. Yo voy a hacer un cambio de dirección ahora un poquito. Si alguien quiere hablar y contarnos, porque cuando nosotros hicimos esta convocatoria, que podríamos estar en la luna, ¿verdad? Porque es que nosotros pensábamos que en 2 semanas se acababa la cuarentena y volvíamos a trabajar. Es decir, nosotros nos pasamos 2 meses sin vernos las caras, trabajando diariamente, cibernéticamente, todo el mundo, en reuniones diarias a las 8 de la mañana, que hasta el día de hoy las mantenemos. Pero cuando ustedes recibieron esta convocatoria, yo parto de la premisa que o les causó sorpresa, alegría, o dijeron, estos son un grupo de locos que no tienen nada que hacer, pero la idea está interesante. Así que me gustaría saber si allí nuestros amigos José Ravelo, que son los que estoy viendo arriba, veo a Wanda riéndose, veo a Cheribel también, si ustedes que están arriba en la pantalla quisieran contar cuando vieron esta convocatoria, ¿qué pensaron? Dale, José. Buenas tardes, saludos a todos. Gracias al Santillano por hacer esta convocatoria y a María Zamparelli por el trabajo que hizo. Todavía no he visto el libro, pero vi el índice y vi la portada y me ha gustado mucho. Y sé que María Zamparelli se esmera mucho en sus trabajos, así que muchas gracias. Pues yo estaba bloqueado. Tú sabes, Daniel y María, que yo escribo ciencia ficción, pero entonces al estar en un mundo de ciencia ficción, como que no sabía cómo escribir la realidad. Así que me vi como en un dilema de ahora vivo lo que yo escribí siempre, ahora cómo yo me enfrento a esto. Y así que tuve un bloqueo que lo discutí con algunos amigos, algunos familiares. Y cuando veo la convocatoria, digo, pues esto es un reto para ver si yo salgo de ese bloqueo. Así que yo me puse a ver que todas las reuniones y todas las actividades sociales se estaban haciendo a través de estas plataformas como Zoom, GoToMeeting y muchas otras más que hay por ahí que han proliferado. Y yo dije, pues, ¿por qué no hacemos un cuento estilo reunión familiar que se titula así mismo, Tertulia Familiar? Y habíamos hecho algunas reuniones con nuestros hijos, que en ese momento 2 estaban en Boston, uno estaba estudiando en casa, mi esposa y mi hija también estaban conmigo en casa, mientras yo por primera vez en mi vida estaba haciendo telemedicina, porque habíamos tenido mucho miedo con esto del contagio y la falta de equipo protector. Así que en el trabajo nos mandaron para la casa para ver los pacientes a través de video. Y con Cheri y José, Iván y Laura nos reuníamos de vez en cuando a hablar y ellos decían sus comentarios y decían cosas muy interesantes desde el punto de vista de diferentes edades, porque estamos hablando de unos jóvenes desde 19 años, 24 y 27,
y nosotros que somos un poquito con más experiencia. Así que decidimos poner todas esas experiencias juntas y crear lo que se llama tertulia familiar. Y gracias a Cheri, que también insistía en que lo hiciera, pues yo le fui dando cabeza al asunto. Y ella me decía, mira, José me dijo tal cosa, Iván me dijo esto, estas observaciones, se ve como cierta angustia, cierta soledad, cierta evolución, que la vida no va a ser la misma. Pues entonces yo me puse a convertir todos esos pensamientos en literatura. Yo me iba a caminar por las tardes y por la noche, y en uno de los pasajes sale, por primera vez yo veo un múcaro en la pandemia, frente a frente, y el múcaro estaba con su presa comiendo y se quedó quietecito y me miró, y yo rápido recibí un mensaje de la naturaleza que dijo, venceremos. Y al final, pues trato de terminar también con una nota positiva y ponemos, y la esperanza dónde queda. Y a través de todo esto de tertulia familiar se ve como mi hija está estudiando cibernéticamente y sus pensamientos, y como mi hijo está en Estados Unidos y tiene ese miedo a contagiarse, y como el otro va reflejando esa soledad que hasta el sol lo ve diferente. Así que fue una experiencia muy bonita, y ese fue mi primer escrito en la pandemia. Ahora estoy trabajando en otra cosa, que son fotografías y microcuentos, pero yo creo que fue gracias a este escrito que me abrió la mente para mirar la literatura de otra forma. Cheri, ¿quieres decir algo? Okay. Gracias. Gracias, José. Wanda, ¿usted quisiera decir algo? Wanda, aprieta el botón del micrófono. No, porque yo no participé en la obra esa pandemia, yo no participé en eso. Ah, está bien. Pues gracias por estar aquí. Margarita Marichal, ¿quieres decir algo? Margarita, dale, habla. Sí, lo escribí antes de que hubieran sacado el certamen. Fue que mi hermana me dijo, mira, hay un certamen que tiene que ver con la pandemia, ¿por qué no envías el cuento? Así que me aventuré a enviarlo. ¿Y qué te pareció? Margarita, la experiencia. Me pareció una experiencia interesante, porque uno envía las cosas, nunca piensa que lo van a seleccionar, y obviamente yo no soy escritora, pero no sé, pienso que lo escribí en el momento de la rabia al principio, ¿verdad? Porque la pandemia, uno ha pasado por varias etapas, y hubo una etapa en que uno estaba un poquito rebelde, ahí fue cuando lo escribí. Después surgió el certamen, pues aproveché la oportunidad. Yo puedo decir una cosa. Adelante. Yo me sé todos los escritos de memoria y entonces ahora estoy revisando la lista, bueno, no me acuerdo a veces a quién está asociado el nombre, pero ese a mí me llamó mucho la atención, la muestra del caso IJ23ANHO. A mí ese cuento me llamó, me dio un golpe, porque yo dije, mira, estas personas en la que están, todos tenemos nuestros prejuicios, pero a la misma vez de pronto te tocó a ti en las ruletas de la vida, así que me pareció un punto de vista muy válido y muy bueno de verlo. Así que sí, ese me acuerdo. Y el de Ravelo también, esa conversación de una familia integrada pero desintegrada por la separación también. O sea, todos fueron, a mí me parece que todos aportaron un pedacito de la realidad que estamos viviendo todavía. Tal vez en ese momento estaba todavía más, ¿cómo se puede decir? Más como en carne viva, porque estábamos en el mismo revolú. Ahora pues aprendimos a manejar algunas cosas, pero no quiere decir que estamos contentos con lo que está pasando. Pero me parece que fue muy válido, porque es ese momento de real crisis, de real, ¿sabes?, trauma, vamos a ponerlo así, como sociedad. Sí. Compañera Victoria, ¿quisiera decir algo? Cerame. Sí, hola, cómo no, sí, aquí estoy con mi copia, la que agradezco, y agradezco la oportunidad de darme a conocer en esto como escritora, ¿no? Yo había escrito el poema antes de la convocatoria, porque para mí la poesía es mi desahogo. O sea, yo paso alguna emoción y escribo. Y qué bueno que surge, ¿no?, este certamen, porque entonces me da la oportunidad de expresar lo que estamos sintiendo mucho en una manera de poesía, y de publicar por primera vez. Nunca lo había hecho. Tengo mucha poesía escrita,
y nunca la había publicado. Así que con esto pues creo que me arrojo a seguir dando a conocer mis escritos. Agradezco mucho esa oportunidad que me han dado. Así que fue una experiencia muy buena y espero que todos disfruten, como disfrutaremos todos de cada uno de nuestras obras. Y le agradezco. Y aquí está. Es interesante y lo abro. No sé si María quieres comentar algo, pero a mí, de los valores de las cosas que se hacen, y sobre todo con la formación que uno trae en esta conversación, es que hay espacio para todo el mundo. Lo que pasa es que si no me das el espacio para participar, se queda un mundo y no se queda todo el mundo. Y yo creo que el valor de este texto, de este volumen que María ha editado, también estriba en que hay una combinación de gente con mucho millaje literario, y eso es verdad, y hay otra gente con otro tipo de millaje que puede ser, en el caso, como nos acaba de decir la compañera, que yo lo hago hace tiempo, pero no me había atrevido. Yo he ido conociendo gente hoy comiquísima, no solo de China, conocí a otro que yo pensaba que tenía 65 años, no porque sea la edad de alguna gente aquí, sino porque se proyectaba como retirado. Y así esto es historias de retirado. Y nada que ver, lo que tiene son 30 años. Y nos hemos reído un montón, porque yo estaba esperando un tipo que llegaba con cerveza, con una barriga bien grande, que lleva 10 años retirado, solo se pasa bebiendo cerveza. Ese fue el personaje que él creó. Un compañero se llama Harold Leonard, que es un cineasta puertorriqueño jovencito de 30 años, que es profesor en una universidad, pero me logró vender la historia. Nos reímos un montón ahorita. Así que yo creo que lo importante es darnos siempre oportunidades, siempre, a todo el mundo, para que la gente se manifieste y que después venga alguien y nos evalúe y diga, este me gusta, este no me gusta. Eso es parte. Así que en ese sentido, María, editar gente con historicidad de escritura, gente con menos historicidad, a lo mejor es un reto para ti. Nosotros hicimos algo, vamos a explicarlo. Buscamos un panel de 3 compañeras, Mayrín Cruz Bernal, Iris Miranda y Jaime Piera, y les pedimos que hicieran un filtro. No era certamen en el sentido de escoger los mejores, sino un filtro de los que cumplieran con la convocatoria y que pudieran decir, esto es lo que debe ver la editora. Ese proceso fue bastante, por decir algo, ciego, porque la editora, ellos no sabían los nombres de las personas, y la editora lo que recibe son los 54 textos que pasaron al próximo nivel. Hubo 3 que se eliminaron porque no coincidían con los parámetros. Es decir, era sobre la pandemia, pero si usted quiere escribir de la Primera Guerra Mundial, está interesante, pero es de la pandemia del flu de 1918, pero no es que estaban tirando tiros. Así que en ese sentido, el proceso de editar, María, si quisieras hablarlo, porque la gente piensa que es automático, pero nosotros, y ahí me uno a lo que dijo Ravelo, que tú eres muy exigente en tu trabajo, eres muy meticulosa. Eso de editar distintas formaciones escritoriales, si puedo decir esa palabra, de capacidad de escritura, ¿es fácil, es difícil, es un reto? ¿Cómo lo viste? Yo no lo vi como un reto porque yo lo veo de la siguiente manera: es un documento histórico donde todo el mundo debe tener su voz. Sea profesional o no sea profesional en términos de la escritura, y no me refiero a que nadie era más profesional que nadie, eso no es lo que me refiero. Lo que quiero decir es que, como acabamos de ver, hay personas que tienen trayectoria, que están ya en este libro porque han escrito, pues llevan escribiendo. Por ejemplo, vamos a tomar Elsa Tio. Pues Elsa Tio lleva escribiendo que 40 años, o sea, no es desconocida, ha publicado, es poeta, pero a la misma vez hay otras personas, como la persona que acabamos de escuchar, Maribel, ¿verdad? Cerame. Que pues perdóname, Victoria, que ella acaba de explicar que pues nunca ha publicado, pero eso no le quita valor a lo que ella escribió. Al revés, es muy directo, es muy espontáneo, es muy de la persona que está escribiendo. Yo no creo que uno debe, proyectos como estos,
tener ni prejuicios, ni que si no es a la altura de X no puede ser, porque no sería auténtico, no sería el documento auténtico que es. De aquí en adelante pues todos seguimos trabajando y si nos interesa el campo pues seguimos mejorando y así tomando talleres o lo que sea que queramos hacer. Porque los escritores siempre están aprendiendo, eso no es como que ya llegué, ya escribí, ya se acabó, no, uno sigue, como dice Ravelo, estaba bloqueado, eso nos pasa y parece que no vas a poder salir del bloqueo, pero sales por fin y encuentras un camino nuevo y encuentras una forma de expresarte nueva, así que para mí no me causó un reto difícil porque yo lo tomaba con el respeto que merece una persona que está dispuesta a escribir y que está dispuesta a exponerse a un público y eso hay que respetarlo, esa es mi opinión, que hay que respetarlo. No es cuestión de valores literarios ni de que también siempre son subjetivos, vamos a ponerlo así. Hay muchos buenos escritores que no están en las primeras páginas de nada, o sea, pero son buenos escritores. O sea, que eso es subjetivo. Me parece que estos proyectos así, que incluyen, que no excluyen, son muy valiosos por lo que tú dijiste y por lo que resultan y por lo que tú explicaste, Daniel. Okay. Bien, me gustaría saber si alguien quisiera hacer algún comentario sobre esto, pero también un poco a lo que estás diciendo. Yo creo que no hay meta, uno vive sin meta, uno vive llegando. Yo siempre estoy llegando. Usted me escribe a mí me envía un texto y yo siempre pongo voy de camino. Eso es comiquísimo porque puedo estar frente a su casa, voy a tocar la puerta y usted me dice llegaste y yo voy de camino. Y esa metáfora es el proceso de no tener una meta concluyente. Cuando yo acabe mi doctorado, pues ya no estudio más. No es cierto. Cuando yo acabe mi doctorado, voy a estudiar otras cosas en otro formato porque quiero seguir estudiando. Cuando yo acabe con este libro, voy a leer más libros. Cuando, Victoria, lo que usted dijo, cuando yo me siento a hacer poesía y termino un poema que, como dijo Ravelo, se lo lee uno a la tertulia familiar, la reunión familiar, Ravelo, pues uno tiene que hacer otro más, ¿verdad? Así que yo creo que en ese sentido, estos son invitaciones y los empezamos a valorar porque estamos en distintos circuitos literarios, por lo menos los que nos llevamos un rato en estos diálogos. Y de repente uno dice, pues una convocatoria, pues participo, porque puedes entrenarme, me estoy entrenando. Pero lo otro es que con un producto, pues entonces, con un objeto llamado libro, pues vamos a dedicarnos a leer, vamos a hacer cosas. Así que yo creo que eso tiene mucho valor para continuar, estoy de camino, estoy llegando, no he llegado, estoy de camino. Así que me gustaría saber si alguien quiere contar una anécdota de dónde les surgieron sus ideas para escribir lo que escribieron, porque yo quiero contar una mía después, pero me gustaría que alguien contara de dónde le salió su idea. Si alguien, Margarita, si quieres hablar, hay más gente en línea, lo que pasa es que no han prendido las cámaras. Ustedes son las valientes y los valientes, pero hay 20 y pico de personas aquí viéndonos. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, pues. Dime, Margarita, dale. ¿Me escuchan? Sí. ¿Quién habla? ¿Quién habla? María del Carmen. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Guzmán. María del Carmen Guzmán. Adelante. Y ustedes, a mí me hubiese gustado conocerlos en persona, pero... ¿Sí está prendida? Yo no la puedo ver. ¿Me escuchan? Ok, sí, pero la escuchamos. Adelante. Bueno, a mí me hubiese gustado, ¿me escuchan? Me hubiese gustado conocerlos en persona. Pero para mí hubiese sido un honor, ¿verdad? Algunos de ustedes los he visto en distintas actividades por ahí. Y la experiencia fue única para mí. Estuve encerrada en mi casa, sin moverme mucho,
tuve que dejar de trabajar y tan pronto la convocatoria de ustedes surgió, me motivé para escribir primero el poema y después la micronarración. Para mí ha sido un honor. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quisiera contar el origen de su historia? Por ahí está, Frances está ahí, Frances que estuvo en el taller también que yo di, que escribió su sesión de primera línea. Frances. Sí, buenas. En mi caso, Hola, buenas tardes. En mi caso, ustedes tienen mucho que agradecerle a mi abuela. Ella fue la que insistió que yo me pusiera a escribir. Ella, desde que yo participo en las actividades de Post Antillano, pues ella sigue la página y dijo, mira, aquí hay una convocatoria para que escribas algo. Y yo, pero abuela, que yo voy a escribir de la pandemia, ya estoy saturada de eso, estoy cansada, no quiero escribir nada de eso. Y resulta que me tocó un turno un sábado en el trabajo, precisamente para terminar un proyecto para después el martes irme a mi casa, comenzar a trabajar desde mi casa, y fue el martes cuando comenzaba el toque de queda desde las 7 de la noche. Así que dijeron, no, Frances, para el martes este proyecto tiene que estar cerrado, tengo que trabajar overtime durante la semana, luego un sábado, y hay un momento en el que estoy en cierto momento tan bloqueada que en la misma oficina comienzo a escribir. Bloqueada con el proyecto de la oficina, que comienzo a escribir, una cosa terapéutica, y ese escrito, ese disparate que escribí, más adelante lo reviso y lo convierto en lo que van a ver en el libro. Así que agradezcanle a mi abuela y en cierto modo a los que me mandaron a trabajar un sábado en la fábrica. Buenas tardes. Gracias. Bien. Esa es buena, Frances, esa historia es buena. ¿Alguien más quiere algo que contar? Hola, yo quería decir algo. No, mi es bien breve, saludos a todos, espero que estén bien. Yo comencé con lo de la pandemia, yo hacía notitas en una libretita pequeñita, como las de hacer, que uno anotaba las tareas en la escuela, que le pasan la página para detrás. Ahí es que yo tengo todas las anotaciones en bolígrafo, de lo que decían los nenes, de cómo yo me sentí en la mañana, porque a veces yo escribí, es un día igual que el otro, y mañana va a ser igual que pasado, igual que ayer, esos primeros días. Un domingo hicimos una lista de muchos amigos de diferentes profesiones y los llamamos. Y uno de ellos, una de las doctoras, yo le decía, doctora, yo no puedo llorar, una amiga de nosotros. Y me dijo, pues yo sí he llorado tanto y tanto y tanto. Y hasta se retiró de su práctica privada, porque no pudo, con la pandemia no podía esta situación. Pero así yo hacía las anotaciones y de ahí sí surgió todo hasta que salió el escrito. Hablábamos con los niños, anotábamos y ahí se le sigue dando forma hasta que está publicado. Tremenda oportunidad, porque es una oportunidad de uno salir de esta, como una concha, como ese encierro, de darnos terapia, al vernos así semanalmente, como hacíamos. Sí, salva, tú revives. Es algo terapéutico, de verdad. Así que muchas gracias por la oportunidad, Daniel y todos ellos. Ahí está Iris también. Daniel, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Compañero Daniel Torres. Hola, ¿qué Diga tal? usted. Oye, estoy escuchando. Yo escribí 3 poemitas que les doy las gracias a ustedes por este proyecto y sobre todo al Post Antillano y al Círculo de Lectores siempre por el apoyo. Y creo que esta ha sido una actividad maravillosa, sobre todo de volver a ser comunidad. En esa época, cuando empezó lo de la pandemia, yo estaba leyendo un libro sobre las naciones saludables y cómo las naciones saludables son comunidades de memoria. Estaba trabajando cuestiones de memoria y posmemoria, y justo a partir de esa idea de Robert Vela escribí estos 3 poemas, pero también porque nosotros estábamos en medio de lo que estaba comenzando a pasar. Como tú muy bien dijiste, Daniel, no sabíamos exactamente qué estaba pasando, no sabíamos cómo se iba a desarrollar. Cuarentena son 40 días o 2 semanas, como dicen, ¿no? Con esto del coronavirus. Pero yo empecé escribiendo el poema el mismo 2 de mayo, que había temblado en Puerto Rico. Me enteré por Messenger, por Facebook, por WhatsApp. Yo vivo en Ohio, en un pueblito de Athens, Ohio, en el sureste. Y ese primer poema es como la preocupación de qué va a pasar. ¿Vamos a salir de esto? ¿No vamos a salir? ¿Y cómo está mi familia? Acababa de dar clases y demás, y empezó el verano, la investigación y todo eso. Y el segundo es un poco
yo soy hijo de una familia donde soy parte de un triángulo amoroso y mis papás nunca se casaron. Y yo decía, ¿cómo mi papá, que ahora está en un asilo y tiene Alzheimer, yo decía, ¿cómo mi papá hubiera trabajado con esto de la pandemia, con dos familias, sin que nadie lo supiera? Claro, eso fue antes de los tiempos de Facebook, de WhatsApp y de todas las redes sociales. Y el segundo poema es un poco como, es cómico, pero también es como una especie de homenaje a mi padre, de cómo él hubiera vivido la pandemia con un triángulo y dos familias. Y el último es un poema mucho más personal, que creo que lo voy a leer brevemente. En este aislamiento de fronteras porosas, no sé si volveré a verte, si mis labios volverán a beber de tus besos, si mis manos podrán acariciar la seda de tu piel, si mis dedos se trenzarán en los rizos dorados de tu pelo como la primera vez. No sé si el último adiós fue el definitivo, si tus ojos verde amarillos no podrán ver más la negrura de los míos, o si el eco de tu voz volverá a resonar en mis oídos, diciendo aquel te amo ya perdido en el recuerdo, un poco jugar con esa idea de los amantes separados. Si es que esa ha sido mi experiencia con este libro y le doy las gracias a todos ustedes por esta comunidad que hemos formado y a María sobre todo por el proceso de editar, que yo sé que es muy difícil, a Daniel también por el proyecto y a todo el staff o al personal del Postantillano, porque creo que es un proyecto y un trabajo titánico en medio de todo lo que estamos todos pasando. Saludos a todos y a todas y pues que continúe la conversación. Sí, gracias. A mí me gustaría contar algo del mío, porque esto es una ocurrencia. Yo le contaba a María ayer que había pasado un terremoto y yo estaba durmiendo en mi cama y yo me acuerdo que yo empecé a dar vueltas en la cama así y de repente me tiré al precipicio y yo pensaba que yo estaba volando. Esta es la primera vez que yo tengo uso de razón que en 40 o 50 años yo me caigo de la cama. Lo que pasa es que yo estoy tratando de vincular que me caí de la cama después del terremoto, pero como que las horas no coinciden. Así que yo me caí legítimamente de la cama. Pero yo hago este cuento porque yo voy a explicar el mío, que se llama algo así, tiene un nombre extraño, que es un cuento que yo escribo a la luz de una ocurrencia que es el estrés que a mí personalmente me ha causado esta pandemia, en la medida en que yo sentía que el tiempo se transformó. Muchos de nosotros en esta conversación somos profesores universitarios y yo nunca había trabajado tanto en mi vida como este semestre que terminó en mayo, cuando ya yo daba clases en línea, pero me hicieron trabajar en línea 24 horas al día y todo el tiempo yo estaba metido en una computadora. Y eso me causaba mucho estrés, más la responsabilidad individual, pero también colectiva, de sostener un proyecto que requiere que la gente esté bien y que se gane dinero y que puedan pagar sus cosas, que era mantener una plantilla de 6 personas en una oficina. Eso me causó mucho estrés. Así que yo hice este cuento que se titula Calientito, Dulce y Tierno, que es una metáfora que no tiene que ver con el final del cuento, que es ¿cómo se llamaría eso, María? Pero, no me olvido, pero que tiene que ver más que nada con el estrés que a mí me causaba el toque de queda. Yo tengo varios carnets, pero uno es el periodista y podía salir siempre con un carnet de periodista y nunca me paró la policía, pero llegaba el toque de queda a las 7 de la noche y yo trataba de ya estar bajo techo y andaba recorriendo y fui la única persona que venía a la oficina para ver las cosas. Y dentro de esa conversación, a mí en una noche estoy soñando y siento que me están alumbrando y que me están diciendo usted está violando el toque de queda. Y eran 2 personas que estaban en la calle y yo estaba perseguido. Entonces, en mi sueño yo tenía que correr para meterme en la casa para que no me arrestaran. Yo voy a decir un chiste. Yo espero que a mí no me arresten por estar chinchorreando en Utuado, que es el pueblo donde más se violó el toque de queda. ¿Está bien? Pero en esa conversación me causaba estrés. Así que este cuento, que se llama Calientito, Dulce y Tierno, léanlo si quieren, pero para mí no tiene que ver con la historia del cuento, sino con el estrés de estar en las calles de Puerto Rico y pensar que la policía me iba a parar y yo tenía que sacarle el carnet del prestigioso periódico El Postantillano y ellos me iban a decir que si eso no es El Nuevo Día, no es un periódico y me iban a llevar preso. Así que esos meses, sobre todo
marzo y abril, que fueron meses bien duros, yo que tenía que salir diariamente a la calle a resolver cosas, más el estrés de estar dando clases todo el día en internet, a mí me voló mi temperatura normal del 36 puntos. Ya, Ravelo, ya me la sé de memoria. Mi temperatura es 36.3 y cuando estoy caliente es 36.8. Y aprendí yendo a la universidad que si saco el brazo y me toman la temperatura con el brazo, se ponen 41 y no me dejan entrar a la universidad. Así que tengo que poner el brazo dentro del carro para que me dejen entrar. Pero nada, son las ocurrencias de este proceso. No sé si alguien más quiere hablar o hacer algún cuento. Ahí está Iris también. Iris Tocuyo está, la veo en los... Ella tiene un cuento mirando por la ventana que tiene que ver un poco con eso que tú estás mencionando, Daniel. Iris, ¿tú quieres comentar tu cuento? Yo, Iris Tocuyo, porque hay varias Iris. Iris Tocuyo. Sí. Bueno, sí, primero agradecer a Nina, a ti, a todos los organizadores del encuentro literario, porque realmente fue una idea maravillosa en este momento en que todos estamos atormentados por una sola información, que es la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, el cuento mío se llama La habitación, porque surge precisamente dentro de una habitación, un televisor. No es exactamente descrito así, pero yo tengo a donde estoy sentada aquí, es un sofá, y a veces me quedo dormida cuando estoy leyendo y no me voy a la cama, ¿no? Entonces, los elementos del cuento tienen varias cosas dentro de la información que da la televisión constante, que se los mueve. Y estaba como empezando lo de la pandemia, que era los días más angustiosos, por eso yo puse a los 10 días, y estaba la noticia esa de que todo el mundo salía corriendo a comprar papel toalé. Entonces, dentro del cuento yo hago que tengo en mi habitación una pared de papel toalé y que estoy encerrada aunque tengo una ventana acá, pero en la idea del cuento estoy encerrada en la habitación por la angustia de que no se puede salir, no se puede hacer nada, y prácticamente salgo afuera a través de un sueño, y es cuando afuera me doy cuenta que está Albert Camus con su novela Haciéndome así, que es La peste, relacionando la peste con la pandemia. Eso es más o menos la idea del libro, del cuento. Pero muy agradecida, está muy bonita la portada, está preciosa. Bonita. Felicitaciones a todos, y además de eso, salud. Tengo mi copita de vino para felicitarlos a todos. Y no me podía meter, tengo como media hora tratando de entrar, pero la tecnología me ganó. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más, Melba, quisieras decir algo? Sí, hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Ok. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Melba Ayala. Primero que nada aquí tengo el libro, que lo fui a buscar ahorita, agradecer la oportunidad. Es el primer cuento, ¿verdad?, que realizo, y el primer cuento que se publica, así que estoy doblemente contenta por la oportunidad. Me encanta la portada, me parece hermosa. Creo que es un proyecto colectivo admirable en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos todos encerrados sin saber qué hacer. A mí me pasó un poco, yo soy abogada, aparte de escribir, y soy abogada, es mi profesión. Además tengo doctorado en literatura y pues me gusta la literatura, pero no me había sentado a escribir hasta esta pandemia. Y mi cuento, que se llama El Pintalabios, me viene la idea por una serie de artículos que había estado identificando a través del mundo en Puerto Rico, de la realidad de muchas mujeres que se han visto confinadas dentro de una relación, ¿verdad?, maltratante, y cómo pues han quedado sus agresores, y eso es lo que quise un poco retratar, ¿verdad?, en el cuento El Pintalabios, porque se están usando distintas claves a través del mundo para que las mujeres
den aviso de lo que están pasando en el encierro. Y el pintalabios pues es ese símbolo de que algo está pasando, de alerta, ¿verdad? De que algo está ocurriendo en ese encierro. Y ahí pues un poco nace el cuento del pintalabios, que espero que les guste, lo puedan leer y les guste. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Hola. Bien, algo más que quisiéramos decir antes de pasar a otra parte de esta reunión. Sí, Daniel, ¿me Sí, escuchas? ¿quién habla? Julio Muriente. Julio Antonio Muriente Pérez. Aquí Julio estoy, Muriente, adelante. muy emocionado, Sí. porque siempre las publicaciones son primeras veces. Y esta tarde, cuando fui a buscar el trabajo, me sentí así como primerizo, agradecido naturalmente por la oportunidad. El mío no es un ensayo ni un poema intimista o anecdótico, es más bien una reflexión que nace de las experiencias docentes sobre eso que suele denominarse como la normalidad, lo normal. Y lo normal se asume, y cuando se asume no se cuestiona, termina siendo inofensivo. Y nos hemos enfrentado a una situación, como dice el título de mi ensayo, en que se nos ha forzado a una convivencia familiar forzada en tiempos de coronavirus, cuando la primera institución altamente disfuncional de nuestra sociedad es justamente eso que denominamos la familia. Por lo tanto, lo que se pretende estimular como solución a problemas puede ser la exacerbación de un serio problema, que es juntar a extraños bajo el techo común de familia, cuando en la vida cotidiana esos que constituyen familia realmente tienen bastante más de extraños que de personas con relaciones íntimas. Y eso a su vez genera todo un cuadro de situación que yo trato de reflexionar sobre el mismo en este ensayo. Me parece que la iniciativa del libro es extraordinaria porque quiebra la idea egoísta y sectaria del distanciamiento social y invita al acercamiento personal, íntimo, si no, no estaríamos aquí conversando tan desenfadadamente. Y yo saludo esta iniciativa y de veras me siento privilegiado. Mientras venía para acá, hace un rato, entre semáforo y semáforo, iba hojeando y leyendo a pedazos los distintos trabajos de los compañeros y compañeras. Pocas veces he visto en un espacio tan mínimo tanta creación, tanta creación. Me ha sorprendido. Estamos hablando de más de 60 trabajos, si no la suma no me vino mal. Y de veras que es extraordinario el aporte que queda para la vida y para la historia que Daniel, tú y los compañeros del periódico han realizado. De manera que un profundo agradecimiento y la felicitación a todos los compañeros y compañeras por esta aportación que habrá y tendrá que divulgarse para que se lea y se reflexione sobre la misma. Aquí hay mucho de lo que pensar, reflexionar, comentar, porque es una obra de creación positiva, afirmativa de quienes en todo caso amamos la vida y amamos la construcción del porvenir en felicidad. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más que desea hablar? Yo, ¿Quién es yo? Mariemma Vélez. Dale, Mariemma. Hola, Daniel Nina y María Denise. Hola. Hola. Pues nada, yo quiero agradecerle a Daniel Nina por haber hecho este acto heroico de hacer una convocatoria. Yo nunca pensé que era una locura, yo siempre pensé que era una oportunidad y al principio dije, ay, es que yo no tengo ganas de escribir porque uno está enterrado y uno está como envuelto en esta rutina que todos los días son iguales y tú no sabes ni qué hora es, ni qué día es, y después, justo antes del cierre de la convocatoria, yo dije, ¿y por qué no? Déjame sentar y obligarme. Y mientras
mientras escribía, pues sucedió lo que parte del relato de una experiencia de la casa, que entró un colibrí y entró dentro de la casa y él enloqueció dentro de la casa tratando de buscar una salida. Y entonces, pues así mismo me sentía yo encerrada en una casa, como en una urna toda llena de cristales sin poder salir. Y cuando él salió por fin, que uno pues trató de dirigirle, yo pensé, yo digo, ay Dios mío, si yo tuviera alas para poder acompañarle. Y de ahí surgió el escrito. Así que yo agradezco mucho a Daniel Penina por haber hecho esta convocatoria. Las gracias porque mi escrito fue escogido, y a María Denise por este acto también difícil de poder editar cada trabajo y presentarlo de la manera que lo presentó. Agradecida por siempre a todos. Gracias, gracias. Bien, Daniel es el que merece toda la... Claro que sí. No. La idea Bueno, de Daniel, pero esa no es verdad. Déjame yo explicar algo después. Déjame decir, porque la idea la gestaste tú y fue una idea muy buena y pues nadie se le ocurrió y a ti se te ocurrió y la ejecutaste, que es lo más importante. Porque tú puedes tener la idea y no la ejecutas y no sirve para nada. Pero la ejecutaste y la ejecutaste excelentemente, así que pues yo también te felicito. Felicidades, Daniel Nira, por ser valiente Gracias. y original. Valientes, bueno, eso somos todos, gracias. A mí, tenemos que hacer dos momentos. Creo que Jesús Mejía, que está aquí, quiere hablar. Jesús es otro compañero que participó. Jesús, si deseas hablar, por favor. Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Jesús Mejía. Para mí esta experiencia fue algo asombrosa porque, aunque había hecho una contribución literaria en la universidad, se llama Vuelos de Vértigo, el texto, o la publicación mejor dicho, el que me hayan invitado a una contribución de esta alcuña con personas quizás mayores que yo, con más experiencia que yo, era excitante en el sentido de emocionante y todo eso, porque a ti no te reconocen fácilmente en este tipo de círculos, ni se te da la oportunidad con facilidad cuando eres joven y quizás de unos recursos más limitados. So, para mí esta exposición es asombrosa. Qué bueno. Okay. Tengo que explicarle algo porque tenemos que hacer el certamen. Iri Miranda, la que presidió el jurado del certamen de microliteratura del verano, que ese es el de la playa. Ese es donde nos convocábamos a ustedes para ir a la playa y pasarlo bien, pero por la pandemia no podemos vernos en la playa, terrible. Pero yo tengo que hacerles un cuento para que entiendan lo que yo valoro aquí. Yo soy boomer, yo nací en el 62, yo trabajo con mucha gente que nacieron en el 60, algunos que nacieron en el 50, esa es mi generación de vida. Pero yo soy profesor los últimos 30 y pico años de mi vida y dentro de esa conversación yo disfruto trabajar con gente de otras generaciones y en esta oficina, salvo yo que soy boomer, los que vienen diariamente todos son millennials y eso es un junte extraordinario, pero a mí me encanta porque las lógicas son de otra forma, entonces yo soy el jefe. Dicen por ahí que yo soy la jefatura y la jefatura está dando instrucciones, estamos discutiendo, pero aquí está todo el mundo inventando cosas y pasó algo que ustedes no vieron, pero quiero que lo entiendan. Nosotros tratamos de ser sumamente transparentes con este proyecto porque todos nosotros estamos cansados de un país de corrupción y la corrupción no es la gobernadora o el gobernador, es nosotros que nos podemos engañar entre nosotros. Así que tratamos de ser bien transparentes en todo y ser eficientes. Y la compañera Alejandra Ortiz, que es una de las más jóvenes de esta oficina, es la que ha coordinado todo y es bien efectiva y eficiente, escribe todo, pero por una política de aquí se escribe como la gerencia y eso es como que la gerencia, ¿verdad? Entonces, estamos discutiendo cosas y pasó un error que ustedes no vieron, que es que dimos instrucciones para decirle a la gente, el libro ya está listo, va a diagramación ahora, diagramamos en México como le explicamos, y luego de eso, cuando reabra la universidad y reabra la imprenta, esto se imprimió en UPR Humacao,
que es una de las mejores imprentas del país, sumamente barata, es un servicio público que ayuda a la Universidad de Puerto Rico a mantenerse pública. Pues cuando abrieron íbamos a imprimir ahí, pero Alejandra envió un email con copia de los 54 correos electrónicos. Nosotros nacimos electrónicamente en esta oficina, nosotros operamos por la data. Y la data es un gran valor cuando tú operas cibernéticamente, que es el control de los accesos, los correos electrónicos, los códigos y todo eso. Y yo pensé que eso era un error. Y yo dije, pero ¿cómo cometemos ese error? Y una millennial me contesta, eso no es un error, eso se hace todo el día en la universidad. Y yo como que dije, esa es una buena contestación. Pero pasó que algo que fue extraordinario, que todas ustedes y todos ustedes empezaron a hablarse y a crear lo que nosotros sí valoramos, que fue una comunidad. Por lo tanto, yo escucho, aquí hay compañeros de vida en mi vida, o sea, de compañeros de lucha. Puedo nombrar a uno, Julio Muriente, que son amistades familiares de lucha, de que estamos en el piquete juntos. Y uno piensa que la lucha se hacía de una forma. Nosotros hemos desarrollado un proyecto donde la data, los 4,000 y pico de email que tenemos, es lo más importante que tenemos porque es lo que nos da fuerza para existir. Así que cuando pasó ese error, tuvimos una discusión en la oficina y yo me quedé pensando y digo, pero vamos, tienen razón los millennials, déjame verlo. Y creo que eso es lo que hay que valorar, que nosotros le dimos la vuelta al trompo y creamos una comunidad de gente que participó, algunos con más escritos publicados, otros con menos escritos, pero nosotros sí valoramos cuando ustedes empezaron a hablar entre ustedes y eso fue bien bonito. Así que yo quisiera decir que este homenaje es un homenaje a la tenacidad de todas y todos nosotros, que en medio de los golpes que hemos sufrido como país los últimos 4 años, seguimos aquí. Porque ya María fue una historia. Luego de María, la mala administración pública fue otra historia. Luego de la mala administración pública, los desastres del colonialismo americano que nos crea mayor esclavitud y mayor dependencia y mayor pobreza. Luego vinieron los terremotos, luego vino una pandemia y nosotros tenemos la alegría de hacer estas cosas, pues vamos a disfrutar desde la alegría. Y dentro de esa conversación yo quiero decir que este agradecimiento va a todas y a todos ustedes que creyeron en el proyecto, porque de nuestra parte la consigna del equipo que seleccionaba era que todo el mundo entre siempre que estén dentro de la convocatoria, y es una regla básica, ¿verdad? Pero después de eso, el esfuerzo que se hizo en pasarle los 54 textos a María Zamparelli y el detalle de ella de leerlos, de acordarse ahora, como nos estaba explicando, de todo lo que se vivió, es muy importante para nosotros. De mi parte, yo no soy Daniel, yo soy un colectivo de gente que estamos trabajando aquí inventando cosas. El Pozo Antillano somos 21 personas de distintas edades, pero el corillo diario somos 7 personas, que incluye a Alejandra Ortiz, a Yomaris Meléndez, a Michani González, a Juliana Rivera, a Adrián Siaca, a Jesús Mejía y a este servidor. Y estamos inventando cosas y yo creo que para nosotros es bien importante el aplauso que nos dieron ahorita, porque nosotros pensamos que tenemos que sobrevivir y nosotros sobrevivimos por otras razones, no fue necesariamente por este libro, pero este libro era como un estímulo, todo el mundo lo cogía en serio. Créanme que ayer en 2 horas Yomaris Meléndez y Alejandra empaquetaron todos los libros, estaban listos para que ustedes los recogieran hoy. Y eso es un detalle de trabajar colectivamente. Así que yo le doy las gracias a todas ellas, le doy las gracias a María Zamparelli, le doy las gracias a Adrián Maza, en la ciudad de Chiapas, que creo que está siguiéndonos en México, que es un gran diseñador que descubrimos en un simposio de escritores y nos hemos hecho amigos, y es el que nos está diseñando varios de los libros. Al colectivo de empleados públicos de la Universidad de Puerto Rico en el recinto Macao, de la División de Artes Gráficas, dirigido por Carlos Lazú, que bueno o malo, pero una imprenta puertorriqueña haciendo los libros en Puerto Rico con esfuerzo, tenacidad y rapidez. Y a los que creemos en un mejor país, un mejor destino para todos nosotros, pues lo hicimos. Así que yo sugiero que en este momento todas y todos nos aplaudamos, porque esto es un esfuerzo de todas y todos nosotros. Así que vamos a darle un aplauso colectivo y mucho agradecimiento a todas y todos que hemos participado. Esto ha sido extraordinario. Creo que deben saber lo siguiente, porque estábamos hablando con María, ahora estamos embullados y viendo esto y lo otro,
y entonces tan pronto nos dejen ir a las escuelas, queremos hacer como una gira semanal con distintos de ustedes para ir a hablar de su experiencia, porque algo que dijo Ravelo y dijo Muriente, creo, y Verónica, que documentar esta experiencia es esencial. Esta es nuestra memoria de lo que pasó. Y yo espero poder contar esas anécdotas en el futuro, como ustedes también, porque esto es lo que dejamos impreso de un recuerdo particular de lo que pasó. Con esa nota, le doy las gracias a todas y a todos. No se vayan. Le voy a pedir a la compañera Iris Miranda que entre a la escena. Iris, por favor. Y vamos a hacer el cierre de la actividad, que es la enunciar, pronunciar, anunciar la conclusión del tercer certamen de microliteratura que en el Post Antillano en los últimos 3 veranos hemos estado haciendo. Este es un evento de verano, que cada cual haga otro certamen. Nosotros inventamos este en verano porque la gente va a la playa y como dijo alguien por ahí, no sé si fue Mariema, que usted se pone a escribir, o Iris Tocuyo, usted se pone a escribir cuando sea. Si usted va a la playa, escriba. Así que la idea es que cuando vamos a la playa escribimos historias y hacemos certámenes. Nuestra tercera edición, y le pido a la compañera Iris Miranda, que era presidenta de este jurado, que emita el laudo, por favor. Iris. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un placer estar aquí, ¿verdad? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Es un placer para mí leerles el laudo del tercer certamen de microliteratura del periódico El Post Antillano, versión verano. La microliteratura es un subgénero muy popular en este siglo. Obviamente es un siglo de alta tecnología, todo se tiene que hacer rápido. El Twitter nos da una cantidad pequeña de palabras y caracteres para leer, y en todas partes pues como que se nos restringe un poquitito y vamos tan rápido que lo que queremos es la rapidez, ¿verdad? Entonces, estos géneros afloran, no son propios de este siglo XXI, nacieron en el siglo XX, pero afloran en estos tiempos, ¿verdad? Así que el Post Antillano es uno de los pocos foros que existen en Puerto Rico que atiende este tipo de escritura. Agradecemos a todos los participantes, tuvimos alrededor de unas 23 participaciones. Agradecemos también a los jurados Mayrín Cruz Bernal y Jaime Pieras. La selección no fue fácil, principalmente en el microcuento, en donde hemos tenido que añadir varias menciones por la calidad precisamente, o sea, ya estamos casi volviéndonos expertos en microcuentos, en microrelato, en microcontarnos. Comienzo por la poesía, no obstante. El premio para la micropoesía, el micropoema, lo es para el poema Esta lluvia. ¿Está por aquí el autor de Esta lluvia? ¿La autora? ¿No está por aquí? Daniel, ¿tú tienes los nombres de ellos? Hello. Es que te pedimos, yo los puedo buscar ahora, porque yo los tengo en la computadora, pero te habíamos pedido, los vamos a buscar ahora. Pero es que yo no los tengo todos y me parece que no sería correcto decir unos y los que no aparecieron. Como que no tengo. Okay. Bueno, voy a decir el título. Ve aquí al file que ya tiene del cercano. Continúa, Iris, en lo que yo lo busco. Ok. El premio lo es para Esta lluvia, por ser un metapoema en sí mismo, en la modalidad de micropoesía. Y se recomienda Locura como una mención de este subgénero en micropoesía también. En los microcuentos, el premio va para El juego de los dioses, por sus características modernas de ludismo electrónico y referentes míticos y apocalípticos que apuntan al momento en que vivimos. Se recomiendan, no obstante, las siguientes menciones de microcuentos. Artículo Mortis, Calle sin salida, este es un microcuento híbrido, empieza como ensayo y termina como cuento. Futuro incierto, este es el final sorpresivo, y La puerta de tallado marroquí. Esos 4 menciones de este certamen, que nunca habíamos dado menciones, pero convencimos a jefe de que se dieran. Declara lamentablemente el subgénero de la micronovela desierto.
No, a pesar de que obtuvimos participantes y participaciones, no, como que no está claro el concepto todavía. Así que si andan por ahí, hay que un poquito más. Y ese sería el laudo del certamen de verano del periódico Postantillano dedicado a la microliteratura. Muchas gracias. Bien, yo estoy buscando en la computadora. Puedo decir que la distinción que hicimos para micropoema de locura es del compañero Adalberto Núñez, que se le ha dado como finalista en esa categoría. Y ahora tengo que buscar en el correo electrónico. Me tienen que excusar esta porque no estaba preparado para este detalle, pero lo busco ahora mismo. Y por otro lado, Iri, en el cuento ganador de el certamen de microcuentos, si puedes decir el nombre, porque lo tienes. Que está tan chiquito que ni no se ve bien. Isabel Zorrilla. Isabel Bien, Zorrilla. así que esto es un detalle que no... Bien. Bien, yo tengo que excusarme, es que yo no encuentro ahora la data y la que tengo en papel no incluye todos los trabajos, pero sí por los nombres, Iris, por favor. Ajá. Bien, en Pues cuanto a La lluvia, ¿quién es la autora de La lluvia? De La lluvia. ¿De qué me estás hablando? Espérate, del poema. microcuento, ¿no? Ah, el poema. Micropoema. Lucía Margarita Cruz Rivera. Bien, así que a Lucía Cruz Margarita Rivera por La lluvia y a la compañera Isabel Zorrilla que nos está atendiendo por el cuento sobre lo... ¿me puedes repetir el nombre del cuento de ella, que es de los dioses, por favor? Iris. El juego de los dioses. El juego de los dioses. Las felicitamos a ambas. El lunes hablamos, Isabel, te felicito nuevamente. El lunes hablamos para pasarle la premiación. Pero quiero explicar algo porque es que yo voy a ser honesto, yo tengo que ser honesto. Es que hubo mucha tensión en el jurado ayer. Acabamos hasta medio peleados porque se habían premiado 2 personas con labor y queríamos hacer un ejercicio donde el jurado entonces habló de hacer una distinción de finalista. ¿Por qué? Por lo que explicó Iris. Y yo no lo entendía bien, pero Iris, que siempre me explica las cosas correctamente, me dijo, para poemas solo hay un finalista, que es un gran poema, que es el de Adalberto Núñez, y para cuentos hay 4 finalistas. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque a todas estas personas les vamos a dar un pergamino y queremos que esas personas sigan escribiendo. Y con ese pergamino usted trate de llegar a China, o trate de llegar a Júpiter, o trate de llegar a Marte, pero haga algo con eso. Para las compañías que llegamos, pues hay un valor metálico, hay unos libros que se donan, hay un almuerzo que se dona, y distinguir de que en el caso de Isabel Zorrilla, porque las bases del certamen lo permitían, revalidó. El año pasado había ganado con otro microcuento y hoy vuelve a revalidar y eso estaba permitido en las bases del certamen. Así que nosotros damos por concluido esto. Me excuso un poco, es que yo estaba en la oficina, pero la persona que administra la base de datos no está hoy y yo no contaba con ese detalle. Pero dentro de esa conversación le agradecemos al jurado, a Iris Miranda, a Mayrin Cruz Bernard y al compañero Jaime Piera por haber participado. Sí creo, y con esto para cerrar, si usted se dedica a escribir, escriba. Si usted se dedica a bailar, baile. Si usted quiere un mejor Puerto Rico, colectivamente o individualmente, ayude a construirlo. El país que nosotros queremos hacer hay que estar haciéndolo todos los días. Y con esto cierro lo que dijo María Emma, que me tocó. Nosotros no somos ni atrevidos ni somos más valientes. Simplemente, como ustedes, hemos cogido en serio hacer otro tipo de país. Por lo tanto, la transparencia es importante desde ya. Por lo tanto, forzar que las cosas pasen contra todo. Es decir, no hay electricidad, pero hacemos estas actividades.
no hay librería, seguimos con el Club de Lectores, no hay imprentas disponibles. Cuando nos abrió, en 3 días nos publicaron el libro de pandemia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y algo que valoro mucho y trabajando con millennials nada más para que puedan entender esto, es que tanto en el certamen de literatura del verano como en el cuaderno de pandemia, las edades son muy diversas y eso está bien chévere. Aquí hay gente de menos de 30 años, varios. Yo tengo a Adrián Siaca, que es el productor de estos eventos de nuestra oficina, tiene una contribución. Tengo a Jesús Mejía, que hizo otra contribución, pero también tenemos otras personas que son edades muy jóvenes y tenemos gente de edades diferenciadas, mayores, pero también en el certamen. Y que vamos a seguir escribiendo nosotros en lo que estamos haciendo, que es otro tipo de periodismo con un eje cultural muy fuerte. Continuamos. Ahora el 29 de agosto empieza el 4º ciclo de los clubes de lectores, que empezamos con este libro, con la compañera María Zamparelli y la compañera Iris Miranda conversando sobre el libro, y paramos el sábado 8 de diciembre. Vamos a tener un total de 24 escritores y escritoras conversando a partir de su obra. Si usted tiene un invento, tráiganos. Nosotros somos inventores con 4 centavos y 3 hilitos, e inventamos las cosas, porque lo importante es hacer, y hemos aprendido todo ahora con las redes sociales, documentar información. Pueden seguirnos en el canal de YouTube, que es TV EPA en mayúscula todo. Ahí tenemos las 14 horas de clubes de lectores que hemos ido subiendo ya. Tenemos distintas programaciones. Úsenlas para dar sus clases, úsenlas para conversar, y cuando no tienen nada que hacer y están en la carretera, úsenlas, porque son también videoconferencias que solo escucharlas nos dan ideas de cómo escribir. Ahora, con esta me despido. Yo no creo en los bloqueos. La compañera María Zamparelli y el compañero José Ravela hablaban de bloqueos en la producción. Yo me dedico a escribir, como mucha gente aquí, pero ahora estoy escribiendo una novela de salsa, y lo que me dedico es escuchar salsa sin parar, porque cuando no estoy escribiendo le digo a la gente, estoy estudiando del tema, y la gente dice, pero tú lo estás escuchando en salsa, y uno, estoy estudiando. Eso yo le llamo estudiar, y para mí estudiar también es escribir. Así que cerramos ahora, muy agradecidos a todas las personas que han participado. Se merecen todos nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestro respeto, y tienen amigos y amigas aquí en la calle 602, Bolívar, calle 602. Vengan cuando no tengan nada que hacer. Aquí siempre hay algo que comer, algo que tomar y algo que discutir. Aquí discutimos ideas, pero también tenemos una red de mucha gente con muy buenas ideas, que están muchos de ellos aquí en la pantalla. Es momento de conectarnos. Y si nos conectamos, podremos seguir creando un nuevo país. Así que a nombre de todo el colectivo que yo participo, que se llama El Post Antillano, Pasillo del Sur Editores, de toda la gente que trabajó en este proyecto, muy agradecidos porque nos hayan dedicado esta tarde. Las felicito, los felicito. Sigan escribiendo y sigan aportando a un mejor país. Bendiciones para todos. Gracias. Adiós. No, estén bien.